Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán y hablaré de la gran noticia que ha inundado el mundo. Bueno, la primera es la paz, que se ha iniciado la paz entre Israel y Palestina. Se acaba de iniciar, pero ya están dejando pasar alimentos y medicinas y todo a los israelíes a la franja de Gaza. Bueno, eso es muy importante. La otra buena noticia es que a María Corina Machado le han dado el premio Nobel de la Paz o Nobel. Ahí creo que es con B grande. Dios mío. Entonces en mi título lo voy a corregir luego. Bueno, sí está bien, Nobel. Y ese premio pues no es gratis, no es gratuito, no es de buena voluntad, no es porque sea agradable, bonita, aparte que sí ha sido, sino por todo lo que ha hecho, y voy a dar una pequeña reseña de quién es María Corina Machado. Ella nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela. Su papá, Enrique Machado Zuloaga, empresario de la siderúrgica. Su mamá, Corina Parisca Pérez, psicóloga. Por lo tanto, es de una familia burguesa, en el buen sentido de la palabra. Una familia acomodada, de personas preparadas, de empresarios y de catedráticos, como es o ha sido María Corina Machado. ¿Qué estudió María Corina Machado? Para ingeniera industrial por la Universidad Católica Andrés Bello y maestría en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, un tal IESA. Todo pues allá en Venezuela, Caracas. Lo que ella ha hecho. 2002 fundó junto con la Asociación Civil Súmate, junto a Alejandro Plas. Y esta organización, que tiene 23 años, fue para vigilar las acciones electorales de su país. Por lo tanto, pudo organizar también las cosas porque lo hizo desde hace 23 años. Y ese de Súmate, pues fueron todas las personas que querían la democracia y que la apoyaron, todos los venezolanos que querían la democracia. Y también tuvo a bien esa organización dar educación ciudadana, es decir, civismo. Bueno, aquí está como una invitación a algunas personas que funden un grupo de gente que quiera trabajar por la democracia y que entonces también eduquen en el civismo a esos grupos. Es como una semilla, pero naturalmente se necesita una persona que no tenga cola que le pisen, porque lo he dicho una y otra vez, María Corina no tiene cola que le pisen. No ha robado a nadie, no ha hecho trampa, incursionó en la política buenamente y la corrieron de la política y hasta la inhabilitaron para cualquier cargo, porque la izquierda
del dictador Hugo Chávez. Ella fue la única que se le enfrentó. Y también a Maduro. Pero todo ese tiempo que fue trabajando, pedaleando, andando en la calle, con las gentes, es decir, no con los académicos, ni con los del Círculo Rojo, sino con toda la gente que se iba sintiendo lastimada por Hugo Chávez. Recuerden ustedes que él fue el que empezó a las expropiaciones, pero así de una manera loca. Y luego también durante todo ese periodo de Hugo Chávez y Maduro salieron 8 millones de venezolanos. Se quedaron como unos 20 y tantos millones. Una tercera parte de los habitantes de Venezuela tuvieron que salir. Y también tuvieron que sufrir la ineptitud de un gobierno corrupto, narcogobierno, y que prefirió unirse con Irán, con Rusia y Corea del Norte para que ellos se robaran el petróleo y el oro y los minerales de Venezuela. Y ya saben ustedes que Venezuela era una gran potencia petrolífera o petrolera, pero que por los malos manejos y por tanto dinero que derrochó Chávez para sostener a Cuba, y también todos los préstamos que tuvieron que recibir de China y de Rusia y de Irán, y además la ineptitud de la gente, porque cuando expropiaron las refinerías y otras industrias, expulsaron a los obreros especializados que eran norteamericanos y de otros países. Y así que fueron deteriorando, como en Cuba, lo de las refinerías, llegando a tal punto que Venezuela es un país que no puede ser autosuficiente en cuestión de gasolinas y demás combustibles sacados del petróleo, teniendo la más grande reserva de petróleo del mundo. Bueno, en 2004, en 2002, cofundó ese grupo que iba a ser la base, el cimiento del conteo que hubo y la recopilación de las actas de la última votación. Bueno, fue en 2002. En 2004 colaboró en la recolección de firmas para el referendo revocatorio de Hugo Chávez. Entonces, en 2004, con ese grupo que tenía, estuvieron recopilando firmas para pedirle a Chávez que se retirara de la presidencia. Bueno, entonces, por supuesto que el gobierno la acusó de traidora y un montón de cosas, pero aguantó. En 2005 fue a ver a George Bush en la Casa Blanca, el entonces presidente de Estados Unidos. Y por eso también el chavismo la atacó como traidora, como la susodicha envidiosa y ardida. Va a decir lo mismo junto con su montón de viboritas. Que por qué acude a Estados Unidos. Enseguida lo voy a decir. En 2010 fue electa diputada de la Asamblea Nacional y fue destituida por el gobierno, ya ha de haber sido de Maduro, y inhabilitada para cualquier cargo público.
pero como no era una ambiciosa o no es una ambiciosa, renunció a lo que le correspondía ser la candidata a la presidencia de la República de Venezuela en las anteriores votaciones, donde se hizo, bueno, se pretendió hacer un fraude que nunca se pudo hacer, porque con ese grupo de Súmate y con ese grupo de las personas que se atrevían a recolectar firmas contra Hugo Chávez, pues con esas personas en 23 años, pues consiguió lo que ha hecho y lo que ha sido. Bueno, y ahora que le dieron el Premio Nobel de la Paz, pues ¿por qué se lo dan? Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica hacia la libertad. Bueno, estas dos cosas son muy importantes o tres. Primero, una transición pacífica. Aguantó todas las agresiones y todas las cosas que le han pasado, pero nunca promovió la violencia. Ahora sí es como una Mahatma Gandhi. A través de aguantar la violencia, venció a la violencia. Ahora sí también sería aquello del Evangelio. Vence al mal a fuerza de bien. Entonces, es un ejemplo, es una heroína, es una persona especial, una mujer que sin tener necesidad de arriesgar su estabilidad económica, su vida, su seguridad, su familia, pues logró conseguir esto del Premio Nobel de la Paz. Bueno, entonces ahí está un ejemplo. Ahora alguien estaba diciendo, pues eso debió de hacer Xóchitl. No, no se puede en unos meses salir de la nada y ser pues una persona carismática. Además, Karina Machado pues no es una improvisada. Corina, perdón. María Corina no es una improvisada. Es una persona que tiene estudios y que los ha practicado, que tiene una capacidad de aguante increíble. Bueno, pero eso era lo que ella quería y Dios le ayudó a conseguirlo, porque toda la gente de aquellos rumbos de Sudamérica son muy católicos, son religiosos. Solamente aquí en México hay un coraje contra la religión católica y contra la iglesia, solo aquí. Pero está bien que los masones, que los ateos, que los comunistas, sí. Pero sin embargo, la iglesia ya es la única institución creíble, porque la Marina era la más creíble, pero pues ya terminó con esto del huachicol. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? No, pues ya empezó a pasar. Todos los chairos dicen que esa mujer es una traidora y que como le ayuda a Trump, ella misma lo dice, pero ahora vamos a aclarar por qué pide ayuda a Trump. Porque hay una organización de los estados americanos, la OEA, que como hay unos pequeños países del Caribe y que la mayoría son comprables por Maduro,
Chávez y Maduro les dan dinero, les dan petróleo, pues entonces ellos, esos países pequeños vendidos, siempre impidieron que se declarara que había ganado Edmundo González Urrutia y que había perdido Maduro. Entonces, en la OEA no se podía hacer nada. Es como, pues en Morena acá con los senadores y los diputados, no se puede hacer nada. Ellos están comprados y vendidos. Tienen la mayoría. Entonces, los pequeños países comprados por el dinero venezolano, con esos pequeños países impedían que se hiciera algo en contra de Maduro. ¿Por qué acudieron a Trump? Bueno, y ahí está pues lo extraño. Todos dicen que Estados Unidos es enemigo de Latinoamérica y que nosotros debemos de odiar a Estados Unidos porque es un imperio capitalista que destruye a todos los demás países, que los chupa, les chupa la sangre. Sin embargo, la mayoría de los países, sean comunistas o capitalistas, quieren negociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene dinero en Estados Unidos, la población mediana, vamos a decir, la clase media, y todos pueden comprar muchos productos, necesitan muchos productos, hasta el fentanilo. Bueno, ¿y por qué ya Rusia abandonó a Venezuela? Porque Rusia está acabándose con esa guerra que inició y que no va a ganar. Ahora sí les digo, no va a ganar. Dentro de poco Rusia va a fracasar. Y China, ¿por qué no se mete ya? Porque ya se puso de acuerdo con Donald Trump para que China sea la poderosa allá en el oriente y para que Estados Unidos domine acá en el occidente. Así de simple. Ya se pusieron de acuerdo para repartirse las riquezas. Esto no son hermanitas de la caridad, no, son comerciantes. Y eso de que hermanitas de la caridad, pues yo creo que hermanita de la caridad es el Andy, que ya compró un cuadro de $500,000 en Tokio y que ya hizo una serie de restaurantes, boutique muy elegante en todo el mundo. Él es el dueño. A eso fue a Tokio a inaugurar uno de esos. El Noroña es un alma de Dios. Se fue en un viaje, alquiló un avión estadounidense para hacer un viaje a Estados Unidos. ¿Y de dónde sacó ese dinero? Pues Dios se lo dio. ¿Y de dónde sacó los 13 millones para comprar o intentar comprar la casa de Tepoztlán? Pues Dios le dio ese dinero. Y el Adán Augusto con su barredora, pues sigue barriendo, que barra y que barra y que barra. Y que se console un poco con su amiga, también otra santita. No es voluptuosa, no es viuda negra, no es una sinvergüenza que abusando de sus atractivos físicos, falsos o verdaderos, convence a los viejillos de que la ayuden. No, eso no es la Andrea Chávez, no. Y el Monreal y todos los demás, pues sí, son buenas personas, ¿por qué no?
Y lo de La Paz, pues, lo de La Paz allá en el Medio Oriente, pues qué bueno. Ojalá que se establezca bien. Y acá lo de María Corina, pues ahí es donde vamos a ver quiénes están de parte de la democracia y quiénes no. Y no hay más. Por eso, en estos días, acá nosotros seguimos igual. Hoy salió en las noticias que balearon a 3 personas, una mujer y 2 hombres. No sabemos si se murieron o no se murieron. Pero aquí todos los días hay asesinatos. Y luego también está lo del limón, que les quieren pagar a 4 pesos el kilo. No sacan ni para pagar a los cortadores. Estamos también nosotros en una desgracia muy grande. Bueno, amigos y amigas, debemos de promover que se conozca que María Corina recibió ese premio y difundirlo por todas partes. Es un antídoto contra los zurdos, los narcogobernadores y narcogobiernistas y narcoempleados. Es muy importante eso. Por otro lado, pensemos en tomar una educación cívica. Chivitas, chivitas de ciudad. Quiere decir una educación de ciudadanos con derechos y deberes, que debemos de conocer nuestros derechos y deberes y exigir que se cumplan los derechos y cumplir con nuestros deberes. Así de simple. Y bendito sea Dios que están sucediendo cosas buenas. Y también pues Trump no es una hermanita de la caridad, ni Putin. No, son gobernantes que necesitan dinero. Ya ven que hasta el gobierno de Estados Unidos creo que está suspendido. El gobierno, nada más lo elemental, pero naturalmente va a seguir adelante. Porque eso es nada más de los demócratas que le están haciendo estorbo a los republicanos. Pero también eso se va a acabar, por supuesto. Voy a comentar sus aportaciones. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga y lo cuide siempre. Y también buenas noches a toda la comunidad. Bendiciones para nosotros y nuestras familias. Muchas gracias. Que sea así. Soeavi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis. Primero Dios, paz. Bendito sea Dios. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre, y todos los presentes. Buenas noches, Alfonso. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, José Ábalos. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis Segura. A todos saludos y bendiciones. Pues está muy bien. Alejandro Torres, buenas noches, Padre, saludos. Igualmente, Alejandro. Rosanelli Sánchez, apenas llegué. Buenas noches, Padre Segura y comunidad, desde Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias, siempre te estamos esperando. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, eso es exactamente lo que dice el audiolibro de la dictadura a la democracia por Gene Sharp. No a la violencia
y a todo lo que se realice, y que todo lo que se realice sea de manera pacífica. Sí, pero aquí tenemos un ejemplo, una vivencia, no tenemos una enseñanza nada más de la mente. Tenemos una persona que ha hecho eso. Y una mujer, ojalá todas las mujeres del país se decidieran a repudiar a este gobierno por el amor de Dios. Nelly Montserrat Topete Garza, hola a todos. A veces, Padre, la violencia es necesaria para traer la paz. Trae el sacrificio de muchos, será el sacrificio para un futuro. Bueno, ahí no digo nada. Recumnim, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga. Marimar Blanco, me voy a ocupar, pero sigo atenta a sus pláticas, que son excelentes. Sacerdote José Luis, bendiciones para todos. Muchas gracias, Marimar Blanco. Montserrat, Estados Unidos es el mayor consumista del mundo. Sí, qué bueno que haya consumo. ¿Es pecado consumir? Yo creo que no. Es como el Imperio Romano de Oriente para Rusia. Padre, Rusia cayó por su ego y sus varias conquistas. Todos los imperios así son. Nada más que la diferencia entre todos los imperios anteriores es que Estados Unidos es de una democracia y que por eso se van tantas personas de México y de otras partes, porque allá el trabajo se paga mejor que aquí y cualquier persona emprendedora puede vivir bien y muy bien. Tengo muchos amigos rancheritos de allá de Cualcomán y Villa Victoria que vivían por allá remontados en las sierras y que ahora tienen negocios, paleterías, esto y aquello, están muy bien acomodados. Y pues allá no, nada más trabajaban en lo propio, tenían sus tierras, naturalmente era la mayoría de temporal y sus vacas y nada más, pero se pusieron vivos, se fueron a Estados Unidos, toda una familia, y ahora están irreconocibles, por supuesto. La gente, y aquí, ¿qué iban a hacer? Lo mismo, y los iban a robar. Entonces les iban a robar pues los criminales, a lo mejor hasta les robaron las vacas. Esta es la diferencia entre este imperio y los demás, es que era esclavista y dejó de serlo. Y todos los demás nunca dejaron de ser esclavistas. Y también todos los demás imperios querían una fe forzada para todos. También así fue la religión católica y la religión anglicana en Inglaterra y todos los demás lugares. Y aquí mismo en la colonia, todos tenían que creer en la Iglesia Católica. Y en cambio en Estados Unidos hubo libertad de creencia desde el principio. Y pues no hemos sabido aprender nosotros. Somos fanáticos y necios. Alejandro Torres, buenas noches. Bueno. Sí, así es, como todos los imperios, Nelly, pero aquellos imperios tenían unas religiones que forzaban a la gente a obedecer a sus gobernantes como si no fueran gentes, sino dioses. Sí, es como la seducción de el demonio a Jesús, pero Jesús lo venció al demonio. Todo tiene padre y a cambio de precio deben que pagar todos. Si has estado con el diablo debes hacerlo y tener para. Bueno, yo no sé de esas cosas. Yo como nunca he hecho pacto con el diablo, así que no sé cuáles son los compromisos luciferinos. Apenas
hice unas promesas a la Iglesia de Jesucristo y de esos pactos pues no sé, ni los voy a hacer nunca. Alejandro Torres le preguntaron a la presidenta de México que si qué decía de Corina y no quiso decir nada. Pues claro que no, ella va a decir que es una malvada, que quiere acabar con Maduro y que quiere acabar también con México, pero ella no, pero Trump sí. Lorena Carrillo, buenas noches, buenas noches. Sí, pues Montserrat, pero yo no sé de eso, porque de lo que uno no sabe no habla. Porque si uno habla de lo que no ha experimentado, entonces, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo no he sido casado, ni juntado, ni nada. Yo no sé nada del matrimonio. Yo no puedo decir qué son las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Bueno, lo puedo decir como una enseñanza, pero no lo puedo decir como una experiencia. Yo no la he tenido nunca y no me estoy haciendo tonto. A eso me refiero. Lorena Carrillo, no fuimos colonia, fuimos virreinato. Saludos. Sí, pero bueno, como gusten decirlo, pero al final era lo mismo. Bueno, está bien, si tú lo dices por experiencia, bueno, bendito sea Dios, entonces creo lo que dices, porque tú lo viviste. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga y demos gracias a Dios porque a María Corina le han dado el Premio Nobel de la Paz y porque la paz en Israel y Palestina se está iniciando. Bendito sea Dios.